Hola, soy Sapka, librera de Autoras Librería, y estamos aquí hoy día para hablar sobre ellas que escribieron el mundo. Este va a ser un mini taller para darles una panorámica sobre la presencia de autoras en la historia de la literatura, cómo se insertaron, cómo fueron excluidas en los movimientos principales, ¿cierto? Cómo igual los terminaron ocupando, cuáles fueron sus aportes estéticos, temáticos, políticos y por qué su lectura sigue siendo necesaria el día de hoy. En los libros de historia, ¿cierto? En los programas de estudio de literatura, las voces de autoras aparecen a veces como las excepciones, como notas al pie, pero la verdad es otra. Las mujeres han escrito desde el principio de los tiempos, aunque muchas veces se les excluyó del canon que conocemos y que estudiamos en la universidad, por ejemplo. Esta maquinaria que va decidiendo quién merece ser recordado, este las borró, las ridiculizó muchas veces y las marginó. Este recorrido que les presentaré el día de hoy se llama justamente Ellas escribieron el mundo, porque eso fue precisamente lo que hicieron. Contaron, pensaron e imaginaron mundos posibles cuando no se les permitía hacerlo. Este viaje, bueno, vamos a empezar desde Safo hasta las autoras chilenas del día de hoy, contemporáneas, latinoamericanas también, independientes que publican el día de hoy, pasando por Sor Juana, Lispector, Bombal, Ernaud. No va a ser una clase, sino más bien una conversación entre épocas sobre cómo escribieron, cómo transformaron el lenguaje, lo que escribían, cómo lo escribían y qué nos siguen diciendo el día de hoy y por qué es tan importante seguir leyéndolas. Entonces, partimos con las originarias, partimos con nada más y nada menos que Safo, primera poeta, esto estamos hablando del siglo VII antes de Cristo, primera poeta del occidente y una de las primeras en escribir sobre el deseo femenino en primera persona, cosa que no había hecho líricamente ni autores ni poetas filósofos anteriores. Siempre se hablaba desde la tercera persona o desde una lejanía, desde una observación. Ella, bueno, es residente de la isla de Lesbos. Ella dirigía un círculo de mujeres donde enseñaban poesía, música y filosofía, algo insólito para su tiempo, o sea, una mujer con tanto poder sobre lo que leía, sobre cómo pensaban otras mujeres y incentivándolas a crear, incentivándolas a posicionarse como el individuo creativo. Su poesía, bueno, sobrevivió fragmentada porque fue muy censurada, le quemaron muchos escritos porque se le consideraba indecente, porque una mujer no debía escribir sobre amor hacia otras mujeres. Pero aún en los restos encontramos estos preciosos poemas de esta selección que tiene la poesía portátil de Random House, o sea que una cita y dice así: no creo que nunca más, bajo la luz del sol, vuelva a haber una doncella tan sabia como ella. Este poema en sí, bueno, nos retrata su forma de mirar a las mujeres, su apreciación también por su figura. Y no solamente nace la lírica amorosa con ella, sino esta idea de la experiencia femenina que puede ser el centro de la poesía. Ese poema es parte de, bueno, de esta selección que les contaba y cercana a ella tenemos a otra poeta de más o menos esos siglos, esto es un poquito posterior, ella fue heredera de Safo, que se llama Gnosis de Lecroix, fue poeta que en este libro, Besada por Cipris, que está editado por Rara Avis, una editorial argentina, tiene sus poemas en formato, pucha, no van a ver eso, pero tiene sus poemas en formato bilingüe, lo tiene en griego y en español. Es una preciosa edición y aparte viene con un estudio muy completo. Eh, en su poema se lee un erotismo muy específico, que es el erotismo de la observación. Eh, y bueno, en sus versos encontramos una celebración del deseo lesbiano, ya no solamente empezando como a atisbar este deseo como en las primeras poesías, eh, de Sajo, por ejemplo, sino que ahora se habla de él con todas sus letras. Este libro, como les decía, también viene acompañado de un estudio muy cuidado sobre ella, su contexto y las autoras que la vienen citando después.
es una preciosa selección. Después nos saltamos un par de siglos para poder hablar de Sor Juana Inés de la Cruz. En el contexto, ya acá nos sumamos, o sea, nos movemos, perdón, al contexto del barroco americano. Pensemos que estamos en México, en el virreinato de Nueva España, y tenemos una mujer que desafió las normas. Sor Juana fue monja, poeta, fue filósofa, aprendió latín solamente a los 8 años, pidió estudiar en la universidad, aunque sea disfrazada de hombre, y escribió contra la censura de su tiempo. En uno de sus textos más famosos, en respuesta a Sor Filotea, es uno de los textos más brillantes que hay en la historia en defensa del saber femenino, en un mundo en que las mujeres no podían acceder a la universidad. Ella escribió: yo no estudio para saber más, sino para ignorar. Entonces su figura marca un punto de inflexión, presenta a una mujer como sujeto intelectual en Latinoamérica. En Latinoamérica, eso es súper importante. Y bueno, sabemos que fue silenciada, ¿cierto?, por la iglesia, obligada a vender su biblioteca, pero su pensamiento quedó. Tenemos el libro, bueno, agotado en este minuto, pero está el libro de sus escritos en estas ediciones Tauros, que son unas de bolsillo, muy mini y muy hechas para andar trayendo y estar leyendo. Tiene una portada así celestita con blanca, ¿sabes?, como del... Eh, le da estos guiños a los clásicos que están editando ahora, es muy bonita. Y bueno, nos volvemos a saltar 100 años para llegar a la Inglaterra de la Ilustración y la Revolución Francesa. Hablando de los 1700, y bueno, acá tenían estas consignas sobre la razón, la libertad y los derechos humanos. Pero esos derechos que tanto proclamaban excluían claramente a las mujeres. En ese contexto es que Mary Wollstonecraft llega a escribir La Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792, antes de los 1800 siquiera. Acá reclama educación, autonomía moral para las mujeres. Era una figura muy polémica, tanto en su vida privada como en su vida pública, que, bueno, se mezclaban un poco porque la gente se mete en todo, ¿cierto? Era muy polémica porque la criticaban por vivir sola, porque vivía de su escritura gracias a que igual tenía como un respaldo, sostén económico, ¿cierto?, de la familia. Ella defendió públicamente la Revolución Francesa y aparte se quedó embarazada fuera del matrimonio, cosa que era un escándalo para la época. Brutal. De hecho, fue muy ridiculizada justamente por su vida amorosa, aunque antes de tener a su hija, se iba a casar con el padre, con Goldwyn. Y claramente por su hija, hablando de Mary Shelley. Pero volviendo a Mary Wollstonecraft, primero, ella murió muy poquito después del parto, pero su hija, Mary Wollstonecraft Goldwyn, tenía su mismo nombre, su mismo apellido, heredó su espíritu, heredó su rebeldía, su inteligencia. Nosotras la conocemos como Mary Shelley porque después se fue a casar con Percy Shelley. Acá tenemos uno de los libros icónicos que ella dio vestigios de esta historia cuando tenía 19 años. Escribió Frankenstein o El moderno Prometeo en 1818. Fue publicado. Esta novela, bueno, abrió el género de la ciencia ficción. Esta nació de una apuesta, ¿cierto?, de un juego más literario, de una noche lluviosa, que, bueno, todos conocemos el mito, ¿cierto?, esta preciosa historia sobre cómo estaba con los escritores Byron, también estaba Percy Shelley, otro par de intelectuales y otra gente como que no quería quizás escribir historias de terrores en esa noche, que estaban ahí encerrados. Pero bueno, ellos se pusieron a escribir historias y de ese germen, de esa idea, parte Frankenstein. O sea, extraordinario. Y esta historia, bueno, nos lee, ¿cierto?, sobre la historia de la creación, la responsabilidad del conocimiento, el temor también, propio a la ciencia de la época, pero también, sin decirlo, igual podemos sacar una lectura sobre maternidad, porque pensemos en la criatura, ¿cierto? Los que la han leído me pueden como
Bueno, no me pueden comentar claramente una grabación, pero igual se puede sacar una lectura sobre maternidad, que este libro sea sobre ese quizás rechazo y esa soledad de quien crea algo que el mundo no acepta. Su criatura, el monstruo de Frankenstein, puede leerse como una metáfora también de las mujeres pensadoras de su tiempo, las que eran creadas, ¿cierto?, por esta sociedad, pero muy repudiadas, vistas menos, y por una sociedad, bueno, que no soportaba esa autonomía que podían llegar a tener. Eh, entonces, de esa forma, madre e hija trazaron esta genealogía más única en la historia. Ella dio luz a este pensamiento político en torno a las mujeres de la época, Mary Wollstonecraft, y Mary Shelley le dio este cuerpo simbólico en la literatura que es tan importante hasta el día de hoy. O sea, la otra semana se va a estrenar una adaptación que lleva mucho tiempo in the making y, y bueno, se sigue preguntando sobre qué significa este acto de crear, qué se vuelve monstruoso para el mundo y aparte, palabras que están acá, conceptos que están acá, se presentan en el diario vivir y es impresionante cómo usamos ese lenguaje hasta el día de hoy. De aquí nos saltamos un poquito más, nos vamos a las modernas, el siglo XIX y el nacimiento de la novela femenina. Denme un segundito. Ya, llegamos entonces al siglo XIX. Este fue el momento en que la literatura se convirtió en una profesión. Venían en auge, ¿cierto?, la revolución industrial, la expansión del público lector, hay más gente que pueda tener acceso a los libros, porque, bueno, también hablemos un poco del desarrollo de la imprenta, todo este tema. Empieza también a nacer un nuevo movimiento literario que se llama la novela realista, el realismo, ¿cierto? Tenemos exponentes que hemos escuchado, ¿cierto? Los más clásicos canónicos, Dickens y Flaubert, como Madame Bovary, que narraban la sociedad moderna, pero aún así, las escritoras empiezan a entran a la escena, bueno, no empiezan, ¿cierto? Venimos de siglos anteriores, pero entran a esta escena bajo seudónimos y bajo anonimato, ¿sí? Sin que se firme ni con ningún nombre, digamos. Eh, entonces, en ese sentido, eh, llega la famosísima, la que no necesita presentación, pero se la vamos a dar igual, Jane Austen. Jane Austen con libros como Sentido de Sensibilidad, que fue su primer libro, Emma y Orgullo y Prejuicio, que es el más icónico. Ella firmaba con la insignia, ni siquiera es un nombre, es muy curioso, y firmaba con By a Lady, por una mujer. eh, disculpa. Y bueno, en sus libros ella ocupa, ¿cierto?, la ironía para desnudar el sistema de clase, el matrimonio como única vía de ascenso social para las mujeres. Empieza a denunciar esto y su escritura igual inaugura algo precioso que vamos a usar después, que vamos a comentar, de hecho, cómo lo usan las autoras luego, que es la novela más psicológica, más moderna. Su estilo va a influir, ¿cierto?, a autoras y autores posteriores, porque acá no se trata solamente de qué sucede, cuándo sucede y por qué sucedió, sino cómo lo que sucedió entrama a los personajes de una forma más psicológica, qué les hace sentir, cómo cambia su perspectiva de las cosas. Todo eso lo presentó Jane Austen, no fue una de las primeras en presentarlo, lo cual lo hace una verdadera genia. Pueden encontrar, ¿cierto?, estas ediciones de Penguin, que son en la, creo que, bueno, en que salió como una cajita de estos, fue conmemorativa, pero no me acuerdo de qué año. Y ahora tienen esta también edición del Orgullo y Prejuicio, que son los 250 aniversarios de Jane Austen. Y bueno, después de ella tenemos a las icónicas hermanas Brontë. Está Charlotte, Emily y Anne, que escriben desde esos
imágenes del mundo industrial inglés, que igual venía presentando, ¿cierto?, Jane Austen cuando estábamos hablando. Con ellas tenemos obras icónicas como Jane Eyre, Cumbres Borrascosas, mi favorito personal, y Anne Bronte, con La inquilina de Wilfred Hall, y el otro también famoso de ella es Agnes Grey. Ellas combinan el romanticismo con una profunda mirada interior, bebiendo, ¿cierto?, de un estilo más gótico que lo que encontramos en Jane Austen, y también, ¿cierto?, del realismo de la época. Las tres publicaron bajo seudónimo. Tenemos a Charlotte como Currer Bell, Emily como Ellis y Anne como Acton Bell, todas con el apellido Bell. Muy curioso. Claramente querían denominarse como hermanos, como tal, son hermanas. Y porque, como dijo Charlotte en su época, que firmaba, ¿cierto?, como Currer Bell, las mujeres que escriben, son juzgadas más duramente. Esto lo tenemos en una de sus cartas a sus editores. Y bueno, tiene toda la razón. Ella fue la única, de hecho, de las hermanas, y fue la última de los 6 hermanos que eran en su familia en quedar viva, porque todos sus otros hermanos y ellas dos empezaron a morir paulatinamente a propósito de enfermedades. No me acuerdo si fue tuberculosis, pero bueno, ese es otro dato. Volviendo a sus libros, sabemos que sus personajes aman, dudan, se rebelan, juegan mucho con cómo se sienten, y al respecto de cómo se sienten van armando, ¿cierto?, las cosas que van a pasar luego. Entonces la pasión acá se vuelve pensamiento, se vuelve acción, se vuelve formas de sobrevivir. En Jane Eyre, por ejemplo, que fue publicado originalmente en 1847, combina ese romanticismo y esa crítica social. O sea, tenemos la historia de lucha por su dignidad, por su independencia y deseo en un mundo que la reduce solamente a su género. O sea, por ser mujer tienes que hacer tal cosa, ¿cierto? Y también por su clase. Ella en Shirley también tiene el afán igual de mostrar personajes que tienen que ir moviéndose, o sea, no tienen una casa propia. El tema de la casa, tanto en las hermanas Bronte como en Jane Austen, que es súper fuerte como tienen que vivir esta transición las personajes que siempre son protagonistas femeninas, ¿cierto? Porque quieren mostrar justamente eso, cómo juegan ellas con el desarraigo que tienen. En Cumbres Borrascosas, que se publicó también en el 47, Emily Bronte nos presenta una tragedia más gótica, de amor, de venganza y una obsesión que llega a comer los huesos, llega hasta el alma. Acá la naturaleza, ¿cierto?, de los personajes refleja esa intensidad, perdón, sí, la naturaleza refleja la intensidad de los personajes, y la violencia también. Esta es una novela sumamente oscura. Tiene mucha violencia, tiene mucha pasión, pero también es muy triste, muy trágica. Me molesta mucho cuando la llaman novela de amor, porque no es novela de amor. Juega mucho también con la idea del deber familiar, del deber ser. Y bueno, esto es bien general en la época, pero lo presenta desde la perspectiva de personajes femeninas, cosa que no se hacía. Y La inquilina de Wilfred Hall es mi favorita de... Mentira, este es Cumbres. Esta es La inquilina. Estaba cruzado. La inquilina de Wilfred Hall se presenta un año posterior a estas dos novelas de sus hermanas. Es una de las primeras novelas feministas. Sí, me escucharon. En los 1840 se estaba publicando la primera novela feminista. ¿Por qué la denominan así? Porque acá tenemos una protagonista, mujer, ¿cierto?, que se escapa del matrimonio abusivo que mantenía, y logra su arte, desafiando abiertamente todas las leyes victorianas y la moral patriarcal. Ella se muda a esta mansión, ¿cierto?, Wilfred Hall, con su hijo. Y las personas de ese pueblo, cuando se muda, empiezan como a tratar de averiguar quién es, qué está haciendo ahí, por qué está ahí y por qué está sola. Porque una mujer estaría sola.
Y en los primeros capítulos, ¿cierto? Te adentra al tiro a esta historia y una como no quiere que las personas se enteren por qué ella se escapó y por qué está ahí sola. Porque básicamente, al escaparse de su matrimonio, eh, en una época donde cuando firmas tu contrato de matrimonio, pasas a ser propiedad de tu esposo. Todo el dinero que ella haga es de su esposo, no es de ella. Entonces, técnicamente, legalmente, le está robando a su esposo por estar trabajando y no pasarle su dinero. Su hijo no es su hijo, es el hijo de su esposo, es propiedad de su esposo. Eso es muy importante de destacar. Ella básicamente se lo raptó. Entonces, para esta sociedad en términos legales, ella no tiene individualidad, no tiene esa agencia para poder trabajar, para poder sostener a su hijo, para poder criar a su hijo en paz. Siempre le tiene que estar respondiendo al marido. Y eso no lo está haciendo porque se escapó y se fue a vivir sola a una mansión. Esta de verdad es una novela genial y siento que no se le da tanto el crédito a Anne Bronte como se le debería. Sí, puedo estar aquí hablando de las Bronte mucho tiempo más, pero tenemos que seguir adelante. Nos vamos a otra autora que publicó también bajo seudónimo y que me enoja mucho que sigan publicando el día de hoy con ese seudónimo, con la excusa de que la historia de la literatura se le conoció así. Porque, por ejemplo, a las hermanas Bronte, un buen dato, a las hermanas Bronte, ellas, bueno, quedó Charlotte viva, ¿cierto? Y ella empieza a divulgar esta información de que Ellis, de que Anton eran sus hermanas, estaban publicando también sus hermanas y estas novelas eran por autoras, cosa que no pasó con Marianne Evans, que conocemos el día de hoy como George Eliot. ¿Ven este nombre acá? Se sigue publicando bajo su seudónimo con la excusa que les comentaba. Se instaló, se leyó mucho, le fue muy bien a esta, bueno, novela monumental, ¿cierto? Este es un bloque, es un ladrillo que no voy a mantener en el aire. Ella se instaló en el realismo victoriano, le fue muy bien. Tiene otras 3 novelas que se quedan en el volumen de las... se me olvidó el nombre ahora. Pero es esta misma portada de Alba que tienen las ovejitas. Y bueno, con esta novela específicamente, ella logra romper todos los moldes morales del siglo XIX. Retrata una sociedad muy compleja, bebe mucho, ¿cierto?, de este realismo que estábamos hablando del contexto del siglo ya XIX. Retrata esta pequeña ciudad inglesa a través de múltiples protagonistas. Esto es súper importante. O sea, igual tiene una central, que se supone que es Dorothea Brooke, que es esta joven idealista, ¿cierto?, que busca un sentido más profundo para su vida porque no la dejan pensar libremente, solamente quieren que se case, que tenga hijos, que viva que forme familia y se mantenga en la casa. Pero Marianne Evans explora estas tensiones entre el deseo individual de estos personajes. Ya dije que no era la única, tiene varios como, casi que se lee como una novela coral, pero la novela coral tiene otras descripciones que quizás no se aplican muy bien, pero presenta muchos otros personajes y también por eso es una novela tan larga. No se enfoca solamente en una vida, en un periodo específico, eh, perdón, en una situación específica, sino que se enfoca en todo el periodo. Habla de la condición humana, de la vida provincial, tiene historias románticas entre medio, sí, pero básicamente lo que hace básicamente, es hacer un retrato agudo de la sociedad en ese día. Por eso es tan importante leer clásicos, creo yo, porque eso es lo que te dan como una huella puesta en una época específica. Y acá, con esta novela, la mujer deja de ser como un tema a tratar y se convierte en una conciencia más creativa. Esto lo tenemos igual con los personajes que venían desde Jane Austen. Tenemos a las protagonistas, que son consideradas, ¿cierto?, por la sociedad como simples mujeres que no tienen nada más que hacer, y ellas empiezan a abrir este mundo interior.
Y bueno, esta novela lo trata muy bien. De aquí nos saltamos de nuevo y nos vamos a las rupturistas del siglo XX. Y esta sección la titulé Escribir en juego con el lenguaje. Ya van a saber por qué. Y bueno, aquí, como contexto, llegamos al siglo XX. Es el siglo del modernismo, las vanguardias, el existencialismo, ¿cierto? Los géneros empiezan a fragmentarse. El yo, ya no hay solo un yo, el yo se multiplica. Ya no solo se habla de un personaje como estaba haciendo Marianne Evans, me rehúso a decirle George Eliot, me rehúso. Entonces entran ya a un universo mucho más rico, ya no solamente se trata de lo que yo siento, sino de este sentir más colectivo, cosa que también se veía anteriormente, pero acá forma un juego, ya el lenguaje no tiene esas barreras, básicamente. Se presentan muchos estilos también, es un muy rico literariamente. Y acá presentamos a la modernista por excelencia, a Adeline Virginia Stevens, más conocida como Virginia Woolf. Virginia Woolf, la reina y señora. Integrante del grupo Bloomsbury, parte de este modernismo inglés. Era un grupo intelectual, ¿cierto? En el que se juntaban a tomar tecito, a cenar y a estar ocasionalmente con el otro y discutir ideas y escribir y etcétera. Sí, en 1915, volviendo, perdón, publica su primera novela, que se llama The Voyage Out, El fin del viaje, pero antes venía escribiendo ensayos y artículos, reseñas literarias básicamente, en varios periódicos, como el Times Literary Supplements desde 1905. Ella empezó a escribir, empezó a publicar estos artículos y la primera vez que recibe dinero de su escritura es por los artículos que empieza a enviar por correo como postal, sale de su casa, camina y se va como a estos carritos donde uno insertaba cartas, por ejemplo, o trabajos. Así mismo, imagínensela en los 1900, a principios del 1900. Y bueno, su primera novela, ¿cierto? The Voyage Out, en 1915, 10 años después de que empezó a escribir profesionalmente, digamos, porque ella escribía desde antes, pero se le empezaron a pagar desde 1905. Después publicó Noche y Día. Ambas se inscriben más en la tradición de la época. Ella empieza a jugar un poco, se atisba también ciertos rupturas de los moldes más narrativos heredados de la novela inglesa anterior. Pero en especial juega mucho con la subordinación de los personajes, las acciones, como el argumento general de la novela, como que eso no le gusta mucho y se mueve un poco de ahí. O sea, lo que dicen ahora, que el plot no está importando mucho, Virginia ya no le importaba en principio de los 1900. Es muy curioso. Pero igual empieza a insertar cosas que no se habían visto antes. Por ejemplo, en su primera novela, ella nos nombra el personaje de Clarissa Dalloway. Y Clarissa Dalloway es el personaje central de nada más y nada menos que La señora Dalloway, que fue publicada en 1925, si no me equivoco. Pero bueno, antes de llegar a La señora Dalloway, ¿cierto? Publica La habitación de Jacob. La habitación de Jacob es una de sus novelas menos leídas, diría yo, menos nombradas. Siempre conocemos La señora Dalloway, conocemos Orlando, conocemos Alfaro, Las olas quizás, pero La habitación de Jacob pasa como un poco olvidada. Y acá bueno, se publica en 1922, ya nos presenta una estructura mucho más ambigua, es un texto mucho más experimental, nada costumbrista de la época, donde a través de 4 o 3 voces, ya no me acuerdo, empieza a dar un bosquejo de lo que fue la figura de Jacob, el personaje, pero nunca tenemos su perspectiva propia de su vida. Sabemos que en la primera página que Jacob está muerto y que están tratando de reconstruir toda su, no toda su vida, pero sí la escena que lo llevó justamente a esa muerte y
se me desmayan. Entonces, es un trabajo mucho más experimental que sus dos primeras novelas. Y de ahí después tenemos, ¿cierto?, a la señora Dalloway en el 1925, 3 años después, con la que rompe toda la estructura lineal de la novela que conocíamos. Esto se presenta en un día, ¿cierto? Se presentan todos los acontecimientos y no solamente una voz, sino que también tenemos al otro personaje, y conocemos las introspecciones de esos personajes, qué están pensando mientras caminan, cosa impensada, ¿cierto?, para la literatura anterior. Eh, Después tenemos Alfaro, ¿cierto? Tenemos las Orlando, viene después, vienen las olas. Aquí se convierte el pensamiento en un ritmo que no cesa. Es muy interesante de leer esta novela. Después terminan sus novelas con Los años, en 1937, y Entre actos, que es la última novela, en 1941, que se publica un año antes de su muerte. Y bueno, entre medio de todas estas publicaciones, ¿cierto?, de ficción, de novelas, ella también venía escribiendo en sus ensayos periodísticos que publica en diarios, ¿cierto? Pero también escribe cuentos, también escribe ensayos y es muy prolífica en escribir en sus diarios. Hay selecciones como esta que juntan los diarios específicamente donde menciona temas de escritura y también de su trabajo como editora. Ella es muy famosa editora de Hogarth Press, que fue una editorial que formó con su marido Leonard. Y también, obviamente, tenemos su obra de no ficción más canónica, que fue Una habitación propia. Una habitación propia se pensó como una serie de conferencias que se presentaron desde octubre de 1928 y fue publicada ya el libro en 1929, o sea, un año después. Acá plantea, bueno, las condiciones materiales que una mujer necesita para poder escribir. Ensayo, autobiografía, ensayo literario, crítica también literaria, para mostrar cómo la falta de oportunidades y las herencias materiales implican que muchas mujeres no pudieran desarrollar su literario. La habitación se convierte entonces en una metáfora de la libertad intelectual, una reivindicación también del derecho a pensar, de crear y de poder narrarse sin la mediación del poder masculino, sin que acá aparezcan el poder del padre, el poder del esposo, la obligatoriedad del hijo también. Todo se ve en este breve ensayo, pero es muy contundente, muy contundente. Es loquísimo, de hecho, lo fuerte que es y lo fuerte que impactó a la historia de la literatura. Después pasamos a Simone de Beauvoir. Acá nos centramos específicamente en el contexto del existencialismo francés, ¿cierto? Pensamos en Sartre, pensamos en Simone, pensamos en otros autores intelectuales que vienen publicando en esa época. En su obra, ¿cierto?, la literatura y la filosofía se entrelazan muchísimo. Es impresionante la lucidez con la que ella escribe y logra traspasar, ¿cierto?, de este género al otro y hacer una amalgama preciosa y muy rica en sus ensayos y en sus novelas, porque, como decía, esta se entrelaza, ¿cierto?, siempre. Su ensayo, El segundo sexo, de 1949, marcó un antes y un después en el pensamiento feminista, al afirmar que no se nace mujer, se llega a serlo. Este aforismo, esta cita que está en poleras, bolsas, todo lo que quieras, vino a desmantelar siglos de determinismo biológico y cultural. Ella no solamente escribió teoría, ¿cierto? También exploró esas tensiones desde la ficción, donde sus personajes logran encarnar como estas contradicciones de la libertad y la opresión. Ese es su ensayo más icónico, que está agotado en este minuto, pero está en una preciosa edición de lúmenes más altos, con una preciosa ilustración. Aparte de esto, un par de años después, de hecho casi 20 años después, publica La mujer rota. La mujer rota son relatos, muestran a mujeres enfrentadas, ¿cierto?, al derrumbe,
lo que sucede después, lo que vive después de ese temblor sobre las estructuras que daban sentido a las vidas de las mujeres. Hablamos de matrimonio, maternidad y amor romántico, ¿cierto? Eh, con esta escritura íntima y más despiadada también, es súper fuerte la historia que presenta acá, vive también la fragilidad emocional que tienen cuando surgen cuestionamientos sobre identidad femenina y cómo esta dependía tanto de ese otro. Eso, ese cuestionamiento entero lo logra ver en estos relatos. Y más tarde, 3 años más tarde, presenta este, este precioso libro que se llama La vejez. Un poquito más largo, ¿cierto? Esto lo presenta en 1970 y acá dirige su mirada hacia un tema aún más silenciado, la exclusión y la deshumanización de las personas mayores, en especial, ¿cierto?, mujeres. Aquí, allí, lejos, denuncia, perdón, cómo la sociedad moderna convierte la vejez en una forma de invisibilidad, cómo el cuerpo también envejecido se vuelve un territorio político. Y estamos hablando, ahora se me vienen a la mente como 2 o 3 libros que he leído sobre el tema, está también Las gratitudes del fin de Vigan. Ay, se me borró el otro. Pero tenemos más textos sobre esto, pero para mitad de los 1900 del siglo XX, muy poco. Y en todos los libros que hemos revisado, podemos ver que la vejez no es algo muy mencionado. Siempre es la juventud, siempre es como ese momento idóneo, perfecto, cúlmine de la vida. Eso es muy curioso, por eso es tan importante este texto. Y bueno, ella traza como todo este mapa también existencial de ser mujer durante ese siglo. El despertar, ¿cierto?, de esta conciencia, de la desintegración de los ideales que se vivían también, siempre con la pregunta abierta de qué significa vivir con la libertad dentro de los límites impuestos, ¿cierto? Y bueno, Duras es otra de las autoras que les voy a hablar también en esta sección. Ella fue muy ligada al cine, a la escritura experimental francesa, convierte el silencio en un lenguaje. Sus novelas, por ejemplo, El amante, ¿dónde está? Eh, presenta como elipsis, eh, y esos silencios los llenan de una manera muy particular los personajes. Se ve muy influenciada por el existencialismo de la época, también de la posguerra. Su obra logra combinar narrativa, guión, ensayo y explora ese deseo, explora el silencio también y la memoria. Esta obra fue publicada en 1984, relata, ¿cierto?, una relación amorosa sobre la diferencia de clase, la intensidad de las pasiones, tiene una prosa muy minimalista y también fragmentaria. Eso refleja mucho cómo se vivió la subjetividad y la ambigüedad emocional. Rompió con esta narrativa lineal y tradicional, y proponiendo también una escritura donde esa elipsis que les venía comentando, los silencios, eran muy importantes, porque las palabras en la lectura, ¿cierto?, podían buscar esas respuestas en las palabras anteriores o posteriores. Ella también tiene estos textos sobre la escritura en esta preciosa edición de Tusquets. Acá el índice, bueno, es la división de este texto. Tiene uno que se llama Escribir, el otro es La muerte del joven aviador inglés, Roma, el número puro y la exposición de la pintura. Tiene 5 temáticas diferentes, ¿cierto? Pero todas terminan hablando de la literatura y la escritura y su vocación como escritora. También tienen los cuadernos de guerra y otros textos que son escritos de no ficción que escribe entre el 43 y el 49, es decir, plena, eh, en plenos años de la Segunda Guerra Mundial. Ese es como el contexto de
con el que ella publica acá. Son sus textos más autobiográficos. Si les gustó, por ejemplo, El amante, si la han leído en ficción, recomiendo mucho leer sus textos de no ficción, que son mucho más, ¿cierto?, como un cuadro de la época. Después nos viajamos un poquito, no en tiempo, sí, un poco en tiempo, pero no, de hecho, no, publican casi en los mismos años, pero sí territorialmente, porque llegamos a Brasil, llegamos a Lispector. Ella perteneció, bueno, al modernismo brasileño. Acá transformó la introspección en una forma metafísica, una literatura filosófica más poética. Tenemos obras como La ciudad sitiada, ¿cierto?, que publicó en el 49. Acá muestra personajes más marginales, cotidianos, pero con una conciencia como radical del mundo anterior y, perdón, del mundo interior. Su estilo fragmentario, ¿cierto? Es muy enigmático, muy filosófico. Ella tiene que elegir con pinza las palabras que ocupa y explora en sus textos la identidad, el tiempo, la percepción. Cuestiona sus textos como que cuestionan en sí mismos la realidad, eh, lo que están viendo sus ojos. Ella escribe desde esa subjetividad absoluta, por eso el vocabulario es tan rico cuando la leemos. Cada pensamiento, cada sensación tiene su peso existencial. Eh, Logra así que lo ordinario, lo cotidiano, ¿cierto?, se vuelva extraordinario, se vuelva como este magno, ¿cierto?, en el sentir y cambia toda tu realidad. Tenemos las novelas, ¿cierto? También estas ediciones del Fondo de Cultura que dan una antología de los cuentos, tiene también crónicas y también sus novelas están divididas en tres, novelas uno, 2 y 3 y juntas su primer trabajo, el trabajo que empezó a publicar como a mediados de su vida y su trabajo final. Eh, y bueno, ella fallece en el 77 y ya podemos encontrar, ¿cierto?, todo su trabajo ahí. Eh, Llegamos ahora a Argentina. Llegamos a Argentina, ¿cierto? Con Alfonsina, les pongo acá, no se ve nada, con Alfonsina Storni. Ella llega a reivindicar el erotismo y la autonomía. Fue poeta, dramaturga argentina, se escribió también dentro de este modernismo, postmodernismo rioplatense, y fue una de las primeras voces feministas en América Latina. Su poesía aborda la desigualdad, el deseo, la maternidad y el amor desde una perspectiva mucho más audaz que lo que se venía presentando. Es mucho más directa también en su lenguaje. En poemas, por ejemplo, como Tú me quieres blanca o Hombre pequeñito, denuncia esa hipocresía, ¿cierto? Los dobles estándares de género. Una escritora básicamente que transformó esa intimidad femenina en materia política, en materia pública. Eh, Combina la poética del lenguaje con una intensidad emocional brillante y tiene cuentos también. Esta, por ejemplo, esta selección de Oso de Agua junta sus 3 cuentos de esta preciosa edición, ilustrada, es muy bonita. Y también tenemos los ensayos, como los compilados acá, que se llaman Diario de una niña inútil, que son textos periodísticos en torno a la literatura, cómo funciona la sociedad patriarcal y la maternidad también. Las dos que mencioné ahora último, Lispector y Storni, son la antesala también a la escritura eh, del boom latinoamericano. Y aquí es justamente este nuevo segmento, las latinoamericanas del boom. Porque cuando escuchamos boom latinoamericano se nos vienen estos 4 hombres, ¿cierto?, que todo el mundo conoce, que publicaron entre los 40 y los 70, eh, y los que todo el mundo celebró, pero las mujeres también estaban escribiendo realismo mágico, también escribían sobre ruptura temporal, experimentación, y sus nombres quedaron relegados o literalmente omitidos. Acá hay una autora que publicó poco antes que los señores del boom, la llamaron la madre, la cuidadora, pero ella no fue madre de nadie. Ella fue María Luisa Bombal. Fue
precursora de la escritura más designada como el boom, publica en los años 30 y 40, escribe el texto brillante de La última niebla, La amortajada. Acá anticipa el tono más introspectivo, más onírico y simbólico también, que luego asocia a lo real maravilloso. Entonces combina muchas veces sobre el inconsciente, combina esta escritura también más erótica y presenta a las protagonistas femeninas como su hilo conductor. Para toda esta dimensión, para todas las dimensiones fantásticas, igual que presenta esta magia, ¿cierto? Todos sus escenarios, todos sus los episodios que se va desenvolviendo en sus novelas. En La amortajada tenemos ese precioso cuento del árbol. Eh, y bueno, esta selección junta todo, junta crónicas, junta cuentos, junto textos más poéticos, autobiográficos y otros testimonios, junta todo lo que Bombal escribió. Eh, y siguiendo en esa línea de latinoamericanas, seguimos con Rosario Castellanos. Ella fue parte ya del lo llamado boom, ¿cierto? Y explora el realismo social mexicano y el pensamiento más feminista también en Balún Canán y Mujer que sabe latín, que tenemos esta preciosa edición del Fondo de Cultura. Combina las desigualdades indígenas con una profunda reflexión sobre el lugar de las mujeres en la cultura. Junta estos dos aspectos para hablar de ese silencio en torno a personajes femeninos, autoras, ¿cierto? Hay una cita preciosa que dice, el silencio es un hábito que aprendí de tanto escuchar. Es mortal. eh, otra latinoamericana, uruguaya, nacida en el 23 y que todavía sigue con vida, Ida Vitale, tiene 101 años, esta señora. Impresionante. Fue integrante de la generación del 45 en Uruguay, junto a Idea Vilariño y junto a Juan Carlos Onetti. Su poesía busca esa precisión, la lucidez, esa mirada ética del lenguaje. Este libro, específicamente editado por Ampersand, es un precioso recorrido sobre los libros que ella leyó mientras escribía, los que revisitaba, perdón, y los que amó, que estaba leyendo cuando escribió su... Todo eso lo pueden encontrar en este precioso librito. Y para ya ir terminando con las personas, las autoras del boom, tenemos a Luisa Valenzuela. Ella publicó novela negra con argentinos y otra narrativa, ¿cierto? Y acá juega mucho con las metáforas, con la subversión del lenguaje. Mezcla mucha política también, mucho deseo y censura. Se censura también lo que estaba diciendo originalmente, los mismos personajes cuentan estas historias, desarma básicamente su voz autoritaria desde la escritura misma. ¿Ya? Otras precursoras, o sea, precursoras, me quedé pegada con la entradísima que le di a Bombal, otras autoras del boom latinoamericano en este minuto son Elena Garro, con Los recuerdos del porvenir, que es una insigne, anticipó lo que sería el realismo mágico, incluso de Cien años de soledad, por ejemplo. Su obra logra explorar ese tiempo circular, la injusticia también histórica, la memoria de sus personajes. Es precioso. Deberían reeditarlo luego porque se necesita en las librerías. También tenemos autoras como Elena Poniatowska, periodista, novelista. Ella introdujo esa voz más testimonial en la literatura latinoamericana, con La noche, por ejemplo, de Tlatelolco, publicada en el 71. Ella rescató la memoria de una masacre estudiantil en el 68. Entonces nos dio los atisbos de lo que ahora conocemos más y estamos más acostumbrados a leer, ¿cierto?, sobre periodismo literario. Eh, ahora, ¿cierto?, tiene como su el género literario, sí, cosa que no estaba antes. Y así es como llegamos a las contemporáneas, llegamos al presente. Eh,
Y acá tenemos a autoras. Vamos a empezar, nos vamos a Francia nuevamente y tenemos a Annie Ernaux, Nobel de Literatura, 1900, súper contemporánea, el 2022. Ella convirtió básicamente su vida en un laboratorio de observación, observación social, en libros como El acontecimiento, La vergüenza, sí, Pura pasión, Los años, mujer ocupada o La ocupada, no, La ocupación, ese era. En todos estos examina, ¿cierto?, la experiencia de ser mujer, madre, trabajadora en Francia, una persona, ¿cierto?, que cambia de clase, cambia de lenguaje también, de moral, todo se ve intrínseco en su escrito, su literatura. Su escritura es más precisa, iba a decir seca, pero esa tiene como una connotación mala, pero es así, es más directa. Renuncia, ¿cierto?, a estos artificios del lenguaje para decir lo indecible, hablar sobre el aborto, hablar sobre la vergüenza, hablar sobre temas familiares que nadie habla, hablar sobre también el paso del tiempo. Su obra abre un nuevo modo de autobiografía, y esto se celebró con el Nobel, o sea, le dieron todos los aplausos del mundo por que ella ha ido armando con cada historia que refleja tanto su ejemplo en Pura Pasión, con esta situación de ser amante, de esa espera que tiene que vivir, de esos llantos que se tiene que pegar, eh, pero también refleja todo lo que significa eso para la época. Eh, Me apasiona mucho Annie, ¿no? Me gusta muchísimo su escritura, y aparte sus textos son tan breves, o sea, lo puedes leer en una tarde. Eh, De hecho, aconsejo hacerlo así porque esa intensidad se pega y se vive de una forma mucho mayor. Eh, sí. Después tenemos a Han Kang. Nos vamos a Corea del Sur. Premio Nobel, ¿cierto?, del 2024. Ella lleva más la introspección a lo simbólico. Tenemos La vegetariana, ¿cierto?, que es este libro que funciona básicamente como con el cuerpo como campo de batalla entre el deseo, la culpa, la violencia, y sus obras posteriores como La clase de griego y Blanco, este publicado en 2011 y este en el 2016. La autora profundiza más en una escritura más poética, más sentimental, sobre todo en Blanco. Pero partamos con La clase de griego. Acá tenemos una profesora de lengua, ¿cierto?, que ha perdido la voz, asiste a clases de griego, este idioma antiguo, ¿cierto?, esta lengua muerta, buscando esa experiencia para ver como algún modo de renacer a través del lenguaje. El griego acá se convierte en una metáfora del aprendizaje, también del intento de comunicarse, también todo lo que se pierde entre medio. Es precioso. También el profesor afronta estas pérdidas. Él específicamente tiene que ver con eh, la visión. Él está presentando ciertas cegueras. Entonces es este diálogo muy humano, muy precioso y profundo. Y en Blanco ella escribe específicamente sobre la meditación sobre el duelo. Ella hace con el color blanco lo que hizo Maggie Nelson con el color azul en Bluets, que tiene esta preciosa edición de editorial Tres Puntos, que está agotada en este minuto. Pero ese es otro libro, otra autora que sí o sí tienen que chequear. En Blanco específicamente habla sobre la pureza, la fragilidad, todo lo que tenemos como culturalmente asociado a este color, lo ve a través también de objetos, ella, de bufandas, paredes, leche, reconstruye todo esto para reconstruir como la memoria sobre el periodo en el que murió su hermano, eh, que murió, bueno, muy poquito después de nacer. Entonces, esta novela ella la ha descrito como la más urgente que ha tenido que escribir. Eh, Logra transformar esa ausencia, esa pérdida de no poder conocer, ¿cierto?, en la que se pudo haber convertido, en una forma de belleza. Este libro se lee
como ficción, como poesía, como ensayo. Ella dialoga y transita mucho entre los géneros. Es como sus historias se leen como, yo los describo como si fueran libros vivos. Eh, Siento que su escritura logra como este momento de habitar dolor también, habitar el dolor de generaciones en un contexto específico. Tiene obras como Imposible decir adiós o Actos humanos que tienen historias sociales, políticas más atingentes, eh, pero ella logra como habitar ese dolor sin habitarlo del todo, o sea, sin explicarlo del todo. Escribe desde ese silencio, desde esa pausa que tenemos como seres humanos también para procesar ciertas situaciones, ese silencio que resiste. Es muy bella. Ahora seguimos con, volvemos a Latinoamérica, volvemos y entramos con Mariana Enríquez. Yo creo que acá no necesita tanta introducción como hemos dicho antes con otras autoras. Hay autoras célebres. Ella después, bueno, un poco antes también de ganar el premio Heraldo de Novela, fue un boom acá, en Chile, en Argentina, en todas partes, en España. Explora la oscuridad latinoamericana de la dictadura, explora temas heavy. Todos dicen como es super punk rock, pero sus temas son muy profundos. Y esa es la genialidad también que ella logra. Hablar sobre desigualdad, sobre cuerpos desaparecidos, en las cosas que perdimos en el fuego, que es esta selección de cuentos. El terror sirve para habitarlo, hablar de lo social, habitar las historias que quisieron enterrar y que aún están ahí presentes. Su literatura es más política, es gótica también, bebe mucho de clásicos de terror, de thrillers también, y es profundamente urbana. Y hay que aprovechar ahora que se están reeditando sus primeros libros, como Desaparecer completamente, que fue la segunda novela después de Bajar en lo peor, que también ya fue reeditada. Esta, por ejemplo, es una novela muy punk rock sobre un protagonista adolescente que está como aprendiendo sobre esos pormenores de la vida, que se llama Matías Kovacs y es un marginado que tiene que aprender cómo transitar la vida, básicamente. Sí, es precioso, es como un tema súper que trata acá. Eh, pero todas esas, siempre en algo, tiene una línea luminosa igual, y eso es muy provechoso, es muy provechoso. Ahora nos movemos un poquito hacia arriba y llegamos al Perú. Gabriela Wiener es una autora contemporánea que no podemos dejar de leer. Ella está radicada en España, mezcla crónica, mezcla ensayo, mezcla novela, autoficción, para hablar de sexualidad, hablar de migración, hablar de maternidad, de amor, eh, de todo un poco. En su libro, por ejemplo, Atusparia y en Guaco Retrato también, ella explora temas de identidad, de herencia indígena. También tenemos sus textos más ensayísticos y autobiográficos. Este se llama Qué locura enamorarme yo de ti. Y es El sueño de la tribu, otros textos poliamorosos. Eh, Aquí habla, desmitifica ciertos temas del yo, temas del cuerpo, reclama su identidad también múltiple, contradictoria, explora sus vínculos sexoafectivos. Eh, y habla también, reflexiona harto acá sobre cómo se vive el duelo mientras vives felizmente con tus parejas. Eh, También cómo se entiende de esta forma tan postmoderna, ¿cierto? Las relaciones poliamorosas. Eh, es infaltable leerla básicamente si queremos transitar, sobre todo también relacionarnos en estos tiempos, porque la literatura también hace eso, no siempre tenemos que, cierto, que estar leyendo sobre otras épocas y cómo funcionaban las cosas allá. También tenemos autoras contemporáneas que están hablando de cómo nos estamos relacionando ahora. Y este texto, me han preguntado en la librería si es que se lee así como un manifiesto sobre vende básicamente y para
Y terminamos en una autora chilena, como podía ser más, ¿cierto? Esta escritora se adentra en los viajes, en las fronteras, en las genealogías perdidas, en poses restantes. Estamos hablando de Cynthia Rinsky. Acá su literatura diluye, ¿cierto?, los límites de lo real y lo imaginado, bebe mucho del boom latinoamericano, déjame decirte. Escribe, cierto, desde este desplazamiento geográfico, familiar, también muy narrativo. Y ahora la estamos escuchando mucho porque con Clara y Confusa, que es esta novela, ganó el premio Rally de novela, cosa que había hecho Mariana Enrique con Nuestra parte de noche, como habíamos mencionado. Sus personajes buscan esas raíces, deshacen un poco también el hilo histórico de sus familias, siempre están en transición. Eso es lo más curioso. Y siempre hay un viaje tanto físico como de identidad. Eh, Muy gratificante, igual de leer, y es muy bonita esa búsqueda. No hasta Rimsky presentan, ¿cierto?, esa búsqueda más común entre las autoras, que es escribir el mundo desde estas perspectivas individuales, pero siempre atravesada, ¿cierto?, al mismo tiempo de su contexto. Las autoras, sobre todo, debo decir las latinoamericanas, hablan y exploran mucho su contexto, lo que les rodea, qué está pasando en política también, y lo pueden hacer de una forma directa o también de una forma más simbólica y más poética. Eh, de todas formas es precioso como esta exploración. Y ya no se trata solamente de reclamar el lugar como en el canon, sino de redefinirlo. ¿Qué estamos llamando canon el día de hoy? Estamos llamando canon al final los afectos, las ruinas, los cuerpos, las fronteras también. Y siento que si miramos, bueno, más en términos generales, no solamente de esta última patita de las contemporáneas, si miramos esta línea, toda esta línea que hemos trazado desde Safo, ¿cierto?, vemos que la historia de la literatura no fue solamente una sucesión de hombres con ocasionales excepciones femeninas, ¿cierto? Hay una conversación constante que se ha ido nutriendo de las primeras, entre mujeres que escribieron aunque no se les leyera, aunque no se les publicara, aunque no se les conociera su nombre, para las que publicaron bajo seudónimo o en anónimo, eh, o se les leyó pensando que eran hombres. Es impresionante pensar en eso. Por eso soy tan ávida en decir que se llama Marianne Evans y no George Eliot, aunque la sigan publicando con ese nombre, me genera un rechazo pero absoluto. Y bueno, desde Safo, ¿cierto?, con Gnosis de Lecroix, a Cynthia Rinsky y todas las autoras contemporáneas que estamos leyendo hoy día de hoy, todas las autoras independientes que empiezan a publicar en editoriales independientes acá en Chile, que tiene una labor tan amplia, variada y muy rica en todas las voces que está publicando. Todas publican en torno a estas formas de existir, estas formas más contemporáneas, pero también beben mucho de la tradición de las otras autoras. Y si hoy podemos leerlas, es porque sus palabras sobrevivieron todos esos silencios impuestos. Y por eso es tan importante seguir leyéndolas. Por eso es tan importante librerías como autoras y también seguir publicando el día de hoy a autoras chilenas, latinoamericanas, de todas partes del mundo. Tenemos que seguir moldeando esta idea del canon. Tenemos que pensarlo más como un organismo que podemos, ¿cierto?, determinar, porque el canon al final lo hacemos y lo formamos a través de la lectura, a través de la publicación y claramente a través de la escritura, ¿cierto? Pero se edita, se publica y se lee a estas nuevas generaciones de escritoras y se promueve esa producción literaria y así funciona y así sigue dando vuelta a la rueda. Terminamos, con eso cerramos este mini taller. Digo mini, pero no sé de cuánto quedó. Vamos a ver qué tan mini es. Así que muchas gracias. Si estás viendo este video, quiere decir que compraste por Autoras Librería en nuestros días de Festival de Autoras, el aniversario. Así que muchísimas gracias por apoyar este hermoso, hermoso proyecto.
ven a visitarnos y suscríbete también al ejemplar. Tenemos miles de cositas en la librería. Así que para que no te pierdas nada, nos puedes ver en Instagram, puedes ver la página web y ahí estamos siempre en contacto. Chao.